Ya me toca, me toca. Hola chicos, nuevamente, ya que nos conectamos, vamos a hacer un pequeño taller aquí dentro del tiempo de clases y vamos a responder las dos preguntas que están aquí. Van a definir el término Inquisición y van a responder también qué métodos empleaba la iglesia para castigar la herejía y cada uno va a poner 3. ¿Está bien, chicos? Profesor, una consulta, pero ¿eso lo Díganme, hacemos aquí en una hoja y le tomamos una foto o qué? ¿O usted la va a preguntar? en su cuaderno. Cuando van a definir el término Inquisición y van a responder al menos 3 métodos que se utilizaban para castigar la herejía en este tiempo de la Santa Inquisición. Y voy a preguntar al azar. Tenemos 10 minutos.
Profesora, solamente esas dos preguntas, ¿verdad? No, nada más, ¿no? Sí, correcto. Tienen que tener listo el taller en los próximos 10 minutos. Cuando se cumpla el tiempo, les voy a preguntar al azar, a cualquiera de ustedes. Solo las dos preguntas porque el otro estaré. No, bueno, en este momento no. Después de la clase sí me envían al taller.
Vamos, chicos. Quedan 3 minutos. Ok, chicos, vamos. Vamos con Darwin Holguín. Nos comparte la definición de Inquisición. Bueno, la Inquisición, como concepto específico, nació en Europa en el siglo X hasta el XII. Dice que busca un arrepentimiento en las personas. Personas, ¿no? Que cometían diversos actos que no eran Considerados, aceptados, ¿no? que eran considerados herejes por ellos, pues, por la iglesia. Condenaban muchas cosas que hacían, en una de las muchas cosas que ellos daban, eran los que hacían mucho, los condenaban a diferentes tipos de cosas. Una de las tantas cosas que le hacían a ellos era a las mujeres le clavaban en forma de un como tipo anzuelo, pero de fierro, en los pechos y le desgarraba. También en las rodillas había un tipo de con puntas en las rodillas, hacían que se le incrustaran las rodillas, no tanto en las rodillas, sino en la cara, para dar como un tipo de ejemplo a todas las personas. Muy Más o bien, menos. Darwin. Ok, muy buena participación. Gracias, Darwin. Excelente aporte, ¿no? Vamos con, como dijo su compañero, no había muchos castigos. Por ejemplo, ese castigo a las mujeres, en el que clavaban anzuelos en los senos, era aquellas mujeres que cometían actos de infidelidad, ¿no? Por ejemplo. Incluso era un castigo propio para las mujeres de pronto que mentían o que se las encontraba cometiendo algún acto que era considerado impuro en aquel entonces. Entonces, todos estos actos atentaban contra la integridad, ¿no? Y también la salud y la moral de las personas. Ok, muy bien. Vamos con Gina. Gina Zúñiga. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos. ¿Qué era la Inquisición? Dígame.
Sí, responde a la primera pregunta. ¿Qué copió? De- ¿Cómo se define Inquisición? Sí, Aló, sí, ya. correcto. Vamos. Según era en el antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir las fallas contra la fe o la doctrina a la iglesia en el siglo XVI. Muchas personas murieron en la hoguera porque la Inquisición los condenaba por herejes. Fueron condenados a encierros, en jaulas oscuras, a la hoguera, a la Decapitación. eso, la guillotina y muchos castigos muy feos. Todos Muy bien. porque la iglesia eran herejes. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gina. Déjame anotar. Gina. Ok, ¿verdad? Entonces, estos castigos que tenían por fin la tortura, querían conseguir que las personas consideraran su pecado, o de pronto si habían cometido algún otro tipo de pecado, ¿no? Con el fin de purificar el alma, ¿no? De conseguir un arrepentimiento por parte de estas personas. Y cuando estas personas no confesaban, pues se concluía en la muerte, ¿no? En la muerte de las personas. Aunque no se sabe cuántas personas murieron a causa de la Santa Inquisición, pues se conoce que son muchas, ¿no? Y estos métodos, con el paso del tiempo y las cruzadas, fueron abolidos. Bien, vamos por la última persona y nos va a ayudar Elvis Castillo, vamos. Elvis está aquí. No es Elvis, vamos con Lady Figueroa, vamos. Lady. Bueno, si no está Lady, vamos con Jesús. Jesús. Jesús Martínez. Sí, dígame, licenciada. Vamos, Jesús, Buenas ¿qué tardes. pudo copiar? De las tareas de mencionar las universidades europeas, Bolonia y París. Eso fue en 1180 de Bolonia y París 1208 creada. ¿Qué es la Inquisición, Jesús? Ya. La Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. Ok, muy bien. Como por ejemplo, ¿cuál podrían ser esas penas de muerte? Esos métodos de tortura. Otro que hayan investigado, aparte de la punta, de los ganchos en los senos. ¿Cuál más pudieron investigar? Ok, bien, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, asimismo como la iglesia tenía poder en la economía, en la política también tenía, y en la cultura también tuvo poder en lo que era la educación. Entonces, en la época medieval se dio el origen de las universidades medievales. Antes de que se diera el origen de las universidades medievales, cabe recalcar que ya existían otras universidades, como por ejemplo la Escuela Catedralicia, que era una institución de origen medieval que se instituyó y se desarrolló con bibliotecas dentro de las catedrales europeas. Tenían su nombre de acuerdo a que estos se vinculaban con la iglesia catedral de una diócesis particular y su fin era formar a candidatos al que iban a pertenecer al clero. Entonces, estas eran
complementarias a las escuelas parroquiales o a la enseñanza que se daba en estos conventos, ¿no? Entonces, además de la iglesia catedralicia, la escuela catedralicia, existía también la escuela monástica. La escuela monástica estaba dedicada a la formación y educación del clero, entonces esta escuela formaba a los monjes y también a los sacerdotes que iban a estar al servicio de la iglesia católica. Y a esta iglesia sí accedían personas de diferentes clases sociales, sean pobres o ricos. Bien, entonces, como esta iglesia tenía por fin educar a personas que iban a pertenecer al clero, también habían las escuelas presbiteriales o parroquiales, que era la primera escuela por la que debían pasar estas personas que iban a ir o bien a la escuela monástica o bien a la escuela catedralicia. Entonces, luego de la invención, luego de la Santa Inquisición, se dio la creación de la iglesia, de las universidades medievales. Entonces, ¿qué eran estas universidades medievales? Estas se dedicaron a la enseñanza, pero también se dedicaban a actividades de investigación en diferentes materias como filosofía, derecho, medicina, teología, pero sí bajo la regulación de los obispos, porque estas iglesias, tanto la catedralicia, la universidad catedralicia como la monástica, tenía libros prohibidos. Entonces el conocimiento de las universidades medievales era regulado por estas escuelas, ¿no? Entonces, todo esto tenía que tener una aprobación previa por el líder superior, que era el Papa, ¿no? Estas instituciones establecieron un modelo de enseñanza superior, por esa razón son universidades, que se prolongó en el tiempo determinando la estructura y el funcionamiento de las demás universidades a nivel mundial durante la época moderna y contemporánea. Entonces las universidades medievales eran comunidades de maestros y estudiantes que tenían como principal función, ya les indicaba, ¿no?, la investigación, algo que no se daba en la escuela monástica ni en la catedralicia. Entonces también se caracterizaba por una producción del saber muy interesante. Entonces en las mismas se desarrollaban los debates y también la discusión de temas polémicos. En esto se refleja la crisis que estuvieron envueltas las diferentes intervenciones que se sufrieron por parte de ambos poderes, ¿no?, tanto del poder político y del poder religioso. Estas universidades se instauraron primero por toda Europa. La primera fue en España, y también hubieron en países como Inglaterra y también Italia. Se me escapa Francia. Entonces, estas primeras universidades se caracterizaban y dieron importantes avances en el estudio de la medicina, la astronomía y también las matemáticas. Okay. Entonces, también en este tiempo estamos en la época medieval, ¿no? Y estas iglesias eran reguladas por la escuela monástica y también la catedralicia, poseían el mismo diseño arquitectónico, si se dan cuenta, ¿no? El diseño gótico y también las cúpulas y la abundancia de puntas en el mismo. En estas iglesias, bueno, con el tiempo se propone el término laico. ¿Y qué es el término laico? Eran estas escuelas que formaban a personas independientemente de su creencia, ¿no? Entonces, un momento, por favor, chicos. Ok, entonces, en estas iglesias en las universidades que ya son laicas, no se recibía ninguna aprobación de parte de la Iglesia Católica. Entonces, esta iglesia no pertenecía como tal al clero religioso, ni podía formar personas que sí pertenecían al clero, pero como tal, ya las universidades laicas ya no pertenecían al clero, por lo tanto eran universidades en las que no se repartía ningún tipo de instrucción religiosa. Entonces, a estas universidades también accedían personas de diferentes clases sociales, también a la enseñanza y por supuesto a la producción de diferentes conocimientos. Entonces, la educación laica se denomina entonces en sí aquella que no se encuentra basada o sujeta a ningún credo religioso, ¿no?
y la finalidad de la misma es la enseñanza laica, que los adultos, ¿no? Los estudiantes no sean adoctrinados bajo los dogmas que ya se venían viendo, ¿no? Desde la escuela monástica y la escuela catedralicia, o desde las primeras universidades medievales. Se puede decir que las universidades que hay hoy en día, al menos en Ecuador y en muchas partes del mundo, son de carácter laico, ¿no? Entonces, a esto también se vinculó la aparición de un Estado laico. Entonces, un Estado laico se define así, aquel independiente de cualquier organización religiosa. Entonces, una vez que estos países iban alejándose de la doctrina, ¿no? Del mando y de la relación que tenía el poder católico, ¿no? Como tal el Papa, estos estados que se iban alejando de esto se los denominaba como estados laicos. Aunque estos estados, al hecho de que estén lejos del orden católico, no quería decir que estaban en contra. Como tal, estos estados laicos se los definía como un estado neutral. Entonces, del mismo modo, ninguna religión podría ejercer algún tipo de influencia sobre el poder o el gobierno, pero también el estado laico se define así como a la separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, es muy importante esto, porque todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Es muy importante conocer cómo se dieron las cosas para que hoy en día nosotros disfrutemos del laicismo, ¿no? Bien. Si tienen alguna pregunta. Chicos. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, licenciada. ¿De dónde surgieron los papas? ¿De dónde surgieron los papas? Ok, muy buena pregunta. A ver. Esto se atribuye desde aquel tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, cuando Jesús eligió sus sacerdotes, viene el hecho de que él, en la última cena, hubo un momento en el que él le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿no? Entonces, como cuando ya murió Jesús, Pedro fue la persona que comenzó, ¿no? Porque luego que Jesús murió, los apóstoles comenzaron a predicar, ¿no? Incluso algunos hacían milagros. Entonces Pedro, como fue la persona encargada, a la que se le entregaron las llaves de la iglesia, luego que murió Pedro, otra persona tomó su rol, ¿no? Tomó el rol de Pedro como el líder de los apóstoles en ese entonces, o de las personas que quedaban encargadas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, y se hizo como una dinastía, ¿no? Bueno, no dinastía, sino una secuencia, ¿no? De quién le sucedió a Pedro, quién le sucedió a la persona que sucedió a Pedro, y como era muy fuerte el impacto fue muy fuerte el impacto que tuvo Jesús aquí, muchas personas seguían, ¿no? El cristianismo, entonces esta fe fue creciendo, ¿no? Entonces necesitaban una persona que pueda tomar decisiones sobre los centros, sobre los lugares en donde se adoraba, sobre los bienes que se poseían. Entonces, en función a esto, surge la necesidad de tener un líder. Entonces, claro que con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando, ¿no? Ya la Iglesia Católica fue en muchas ocasiones de la historia fue una iglesia corrupta, pero sí, pero surge a partir de ahí, a partir de cuando Jesús le dejó las llaves de la iglesia a Pedro. De ahí surgen los papas. Gracias, profesora, gracias. Ajá. Entonces, también en aquel tiempo en el que se cobraban indulgencias. ¿Alguien tiene conocimiento acerca de lo que son las indulgencias? Indulgencia es como que algo, cuando son perdonadas las cosas que hace, indulgencia. Ok, muy bien. Sí, muy bien, es un acto de perdón, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que cuando estuvo vivo Martín Lutero, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se estaba creando un templo muy grande. Entonces, las personas que estaban encargadas, y en este tiempo ya la iglesia se volvió una iglesia corrupta, realmente, sí, se cobraba por las bendiciones, se cobraba por el perdón mismo. Entonces, Martín Lutero nunca estuvo de acuerdo,
nunca estuvo de acuerdo y él publicó algunas tesis fuera de esta iglesia que cobraba estas indulgencias, ¿no? Que cobraba el perdón. Entonces, a raíz de esto surge que la gente esté en desacuerdo y sean más personas las que, obviamente muchas personas estaban en desacuerdo, ¿no? Entonces fueron más personas las que apoyaban la idea de Lutero y se sumaron a esta causa, ¿no? Entonces, luego como este es el punto de partida del protestantismo y el origen de diversas creencias, ¿no? Se dice que también vienen la independización de algunas creencias. Incluso también aquí surge incluso la creación de la iglesia satánica. Otras iglesias que parten de la iglesia del protestantismo son las adventistas, son las pentecostés. ¿Cuál más conocen ustedes? Testigos de Jehová. ¿Cuál más? Oiga, licenciada. Dígame. Pero eso de que le cobren, ¿cómo es eso? No entendí, porque hay unos que dicen que ya te mueres en pecado y le pagas $2,000 a la iglesia y la iglesia te puede sacar del infierno. ¿Cómo es eso? Eso no es, eso bueno, ya ahí vamos, ¿no? Entonces ahí Licenciada, retomamos ¿podría las palabras aportar yo una anteriores, opinión? ¿no? Que en aquel tiempo la gente era muy ignorante. Entonces, como la gente iba a las iglesias, creían todo lo que ellos decían, ¿no? Ora 50 Padres Nuestros y serás perdonado, pero en aquel entonces había personas que tenían pecados mucho más grandes, ¿no? Entonces, por las indulgencias, En las ese tiempo se personas empezaron a vender compraban las el bulas del perdón. Papa. Compraban el perdón pero este dinero iba a ser destinado para la creación de este templo. ¿Se entiende? Es más o menos como lo que pasa en la Iglesia Universal. No sé si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de ir a la Iglesia Universal. Entonces, cuando uno va a la Iglesia Universal, me lo comento porque a mí me pasó una vez, me invitaron, me dieron un sobre. En el sobre decía cuánto estás dispuesto a aportar por las bendiciones de la iglesia. Entonces, ni siquiera era una colaboración, porque me pusieron en el sobre la cifra. Me pusieron 5, 10 y 20, imagínense. ¡Ay, ay, ay! Es en serio, no es algo que yo me estoy inventando. Me dieron ese sobre y me imagino que en aquel entonces era algo así el cobro de las indulgencias. Imagínense. Y ahora, si lo hacen hoy en día, y algunas personas todavía apoyan este tipo de prácticas, imagínense el impacto que tuvo en aquel entonces, y el apoyo que tuvo la iglesia en aquel entonces. ¿Mm? Entonces, Disculpe, licenciado. dígame. En la actualidad hay muchas iglesias que ponen como, no sé si es obligación, un diezmo donde dice que si ante más usted pone más plata, los pecados serán absueltos. Entre más usted colabore con la iglesia, usted va a ser Sí, va a ser perdonada. lastimosamente siguen existiendo. Por ejemplo, esta iglesia, la Universal, creo que sí la conocen, ¿no? Entonces, esta iglesia lo sigue haciendo. No tan, ¿cómo se dice? Tan obvio como antes, pero sí lo hacen. Entonces también viene este cash loop. Licenciada, esta iglesia no es la iglesia del jabón de la sanación, ¿no es esa que usted está diciendo? Esa misma. Entonces ellos hacen esto, imagínense. También viene que hay iglesias que siguen cobrando el diezmo. Entonces, ¿bajo qué precepto lo defienden, no? El cobro del diezmo. Dicen que todo lo que uno haga, porque sí hay una cita referida en la Biblia, pero ahora se entiende de muchas maneras distintas. Pero ellos aprovechan muchas citas a su propia conveniencia, ¿no? Entonces, que las iglesias... O sea que si yo no diezmo me voy al infierno, entonces ¿dónde está la gracia? Pues ahí está mal, pues, licenciada. No, es que eso no está bien. Entonces aquí viene que cada iglesia defiende sus propios intereses. Entonces muchos dicen que hay que pagar las bendiciones, o sea que hay que retribuir las bendiciones con parte de nuestro trabajo, pero no necesariamente eso, porque les recuerdo que antes las personas no trabajaban y ganaban dinero, sino que ofrecían de pronto sacrificios, ¿no? Entonces las personas hoy en día, con los intereses económicos, piensan y utilizan esta cita para referirse propiamente al dinero. Y sí, hay iglesias que lo siguen haciendo, y hay personas que siguen creyendo y cayendo en estos abusos, realmente. Sí, hay bastantes. No solamente esta iglesia, la iglesia de la sanación, que venden hasta el agua bendita, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado eso, pero venden hasta el agua bendita.
Entonces sí, hay mucha historia de... Agua bendita, ¿qué es eso? Venden agua bendita, agua bendecida, la venden, ¿ya? La venden. Los invito a investigar esto y si ustedes desean, seguimos dialogando esto en la próxima clase. La Iglesia Católica ya no, por lo menos en la iglesia a la que yo asistía, no cobran ese diezmo. Lo que sí se hace son contribuciones, ¿no? De pronto hay diferentes ministerios y a veces se recoge o se realiza algún tipo de acto, qué sé yo, rifas para recoger este dinero, pero como tal ya no es una obligación dentro de ello. Pero sí, aunque muchos actos se disfrazan, ¿no? Y tienen el mismo fin de recolectar el dinero. Bien. Entonces, hay mucha historia detrás de la religión. Incluso viene también la postura del agnostismo. El agnostismo, no sé si alguien conoce lo que es el agnostismo. No es un niño enfermo, no, autismo, no. No es lo mismo. Repito Entonces, el otra vez el nombre. agnostismo, nosotros somos cristianos, ¿no? Bueno, creemos en un Dios. Hay politeístas que creen en varios dioses, ¿no? Hay teístas que asumen la presencia de una deidad, pero no saben cuál es, ¿no? Y están los agnósticos, están los ateos también, ¿no? Que niegan la existencia de un Dios, que no creen en un Dios, ¿no? Y por último tenemos a los agnósticos, que son personas imparciales, que aceptan que hay un Dios, creen en un poder divino, pero que este poder divino no necesariamente es Dios como lo conocemos, pero aceptan que hay un Dios. Entonces hay muchas personas que no pertenecen, que son neutrales en cuanto a una postura religiosa, ni Dios ni Satanás, sino que aceptan que hay algo, pero que no saben quién es ese algo. ¿Se entiende? Sí, ¿Chicos? licenciado, sí. Ok, entonces es muy interesante todo esto, todas estas posturas, la historia, y nuestra historia es muy diversa, ¿no? Y ahora imagínense la historia que está detrás de todo esto, porque no es el único Dios, es el único Dios en el que creemos, pero para otras personas no es así, como por ejemplo en algunos lugares de la India, la cultura hindú, antes los egipcios, antes los mayas, antes los griegos creían en otros dioses. Los chinos. Los chinos mismos creían en diferentes dioses, ¿no? Entonces la historia es muy variada y lastimosamente con la intención del hombre y su postura para hacer lo malo, pues se ha visto afectada, ¿no? Porque esto, el concepto y la vivencia como tal es muy bonita, pero esto se daña Licenciada. cuando intervienen intereses egoístas. Licenciado, una consulta. Pero el objetivo de la iglesia, en fin, ¿para qué? ¿Qué? Porque he escuchado que habla acerca de las almas, o sea, ¿qué es eso de alma? Que nosotros tenemos alma, ¿qué? No entiendo. Ya, entonces dicen que el mundo, que el ser humano se divide, ¿no? Lo que está aquí en la tierra, que es nuestra forma física, y también nuestra forma espiritual, que es lo que va a pasar con nosotros cuando ya no estemos aquí en la tierra, lo que éramos antes. Entonces se supone que el espíritu, el alma, es esto, es la representación de nosotros, pero pero no en nuestra forma física. Y el fin de la iglesia como tal fue más una forma de control. Se establecen preceptos, normas de convivencia, ¿no? Para que la gente tenga de alguna manera alguna clase de miedo, ¿no? De un miedo de que pasaría algo malo, de que alguien castigaría nuestros actos si no se hace lo bueno, ¿no? Si atentamos contra la vida de las personas o nuestra vida propia. Entonces, personalmente, yo entiendo a la iglesia como una manera de controlar a las personas. O sea, yo soy muy creyente, pero lejos de eso,